Dile, el peligro de menospreciar lo que Dios ha levantado. Mientras nosotros miramos esta historia, amado, esta historia me impacta. ¿Por qué me impacta? Porque muchos miran a Saúl de una perspectiva negativa. Y yo quiero enseñar hoy a la iglesia que Saúl fue escogido por medio de Dios. Un profeta llamado Samuel. Saúl va donde él a preguntar por unas asnas que se habían perdido. Era la costumbre de aquel tiempo de que cuando no se hallaban cosas, ellos iban donde los videntes, donde los profetas, donde los hombres de Dios, porque ellos sabían que Dios revela, ellos sabían que Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios habla y todavía tiene hombres y mujeres de Dios para hablar palabra de Dios? ¿Cuántos lo creen en esta hora? Pues este hombre llamado Saúl sabía que Dios hablaba por medio de Samuel. Y cuando llega al lugar, él no se esperaba, diga conmigo, él no se lo esperaba ni lo estaba buscando. Oiga esto, amado, dígaselo al que está a su lado. Él no se lo esperaba ni lo estaba buscando. Mire esto, yo quiero enseñar hoy la palabra, amado. Y yo quiero que usted le entienda, porque este mensaje me lo dio Dios en el hotel, en el weekend que estuvimos allá arriba en Massachusetts, esa área, amado. Mientras estoy estudiando la palabra, en mi lectura devocional, Dios me entrega esta palabra que hoy vamos a enseñar y a predicar en este momento. Porque si algo vemos en la descripción bíblica es que no dice que él estaba buscando ser rey, que él estaba buscando algún ministerio, que él estaba buscando alguna posición. ¿Verdad que la Biblia no lo dice? Él buscaba unas asnas que se habían perdido, que tampoco eran de él. Eran de su padre, él las estaba cuidando. Ahora bien, tiene él un mandato de su padre. Y como la costumbre del momento, cada hijo era sometido a su padre. Y eso era algo de admirar, de la obediencia con la que los hijos se sometían a sus padres. Y el hijo sometido al padre responsablemente está buscando algo, pero no lo encuentra. Y en medio de su desesperación, sin él estar buscando alguna posición, sin él estar buscando, amén, algún posicionamiento, la Biblia nos enseña que Dios lo llamó en ese momento. Oiga bien, amado, y entienda y mire lo que la Biblia enseña. Él en medio de esa acción, sin él estar buscándolo, Dios ahí le habla al profeta y le da una palabra a él. Ahora bien, amado, yo quiero que usted vea, porque Dios no envía a nadie a lo loco. Dile, Dios no lo envía a lo loco. Dile, Dios te va a preparar. Dile, Dios te va a enseñar. Dios te va a capacitar. Pero cuando usted mira a Saúl, se va a dar de cuenta que no tenía lo necesario para él ejercer esa posición. ¿Verdad que no lo tenía? Porque él no lo estaba buscando. O sea, él no está buscándolo. Él humanamente no tenía los atributos que se necesitaban para la posición. Pero Dios sabía quién era Saúl, amado. Y por eso, cuando va donde Samuel entonces, dirigido por Jehová, unge a este hombre con una redoma de aceite y le da unas señales. Diga conmigo, señales. Es decir, cuando Dios te llama hay señales. Dios no te llama y te deja a lo loco. Dios va a demostrar que está contigo. El día que está a tu lado, Dios lo va a demostrar. Este hombre tuvo un buen comienzo. Este hombre fue llamado por Dios. Este hombre fue preparado por Dios. Este hombre, Dios lo respaldó en su ministerio. Este hombre, Dios lo respaldó en su posición. Es decir, que este hombre lo estaba llamando Dios. Pero ¿para qué lo llamó Dios? Para algo que él no estaba buscando. Porque él estaba buscando la sarna. Quédese ahí meditando en esto. Él no estaba buscando una posición. Él no estaba buscando que lo reconocieran. Él estaba en obediencia a su padre, trabajando, y esa obediencia Dios la vio. Y allí en esa obediencia Dios le dijo a Samuel que los separara, o sea, úngelo, y le dio una señal, le dijo que iba a encontrarse, amén, con 3 hombres.
Luego se iba a encontrar con 2 hombres y cada una de estas cosas representan una preparación. Diga conmigo, preparación. Dios te va a preparar. El hombre que no estaba buscando, ahora Dios lo había escogido, Dios lo había posicionado, Dios lo había señalado y ahora lo estaba preparando. Diga conmigo, preparación. Dios te va a preparar. Diga que está a tu lado, Dios te va a preparar. No te menosprecie más nada. Hoy vamos a estar hablando del menosprecio, pero permítame desarrollar todo esto. Porque hay gente que no pueden ver lo que Dios quiere hacer porque ellos mismos se auto-menosprecian. Un auto-menosprecio es cuando la misma persona se estima poca cosa, olvidándose esa persona quién es el que lo llama. Y me gusta que en medio de lo que fue la dirección que da el profeta representa la palabra, mi amado. Cuando nosotros hablamos de profeta, en este momento estamos hablando de alguien que representa la palabra. ¿Y qué me da formación a mi vida? La palabra de Dios. Dile que está a tu lado, la palabra de Dios. La palabra de Dios te capacita. Pablo le dijo a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y el fin que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. ¿Ve lo que hace la palabra, mi amado? Por eso cuando usted ve el profeta representa la palabra y empieza en esta representación la palabra a darle formación a este hombre. Este hombre fue formado por medio de la obediencia a lo que el profeta le había dicho. Pero me llama la atención que en medio de toda esta obediencia y en medio de toda esta formación en la cual él se sometió, algo sobrenatural va a ocurrir. ¿Qué dice la Biblia? Que él le dijo en todas esas señales que vendría el Espíritu de Jehová sobre él con poder. ¡Wow! Dios mío, Rey de Gloria. Pero no solo le dijo que vendría sobre él con poder, sino le dijo será mudado. Y ahí es donde nosotros queremos partir. ¿Qué es mudado? Transformado. O sea, a ti te toca una parte. Dile que está a tu lado, a ti te toca una parte. Pero a Dios le toca otra. A mí me toca lo posible, pero a Dios le toca lo imposible. Por eso cuando Cristo le dijo a Marta y a María, cuando su hermano había muerto, específicamente a Marta y a los que estaban reunidos cerca de la cueva, ¿qué le dijo? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Pero antes de eso, ¿qué le dijo? Quita la piedra. O sea, a ti te toca quitar la piedra. Si ella no obedece, no iba a ver el milagro. Ahora ella, sabiendo con la autoridad que Cristo le está hablando, ella obedeciendo, quita la piedra y ahora le dice a Lázaro. ¿Por qué lo llamó por nombre? Porque posiblemente habían más muertos y ante la voz de Cristo todos resucitarían ahí. Por eso le dijo Lázaro. Oye bien, no son todos los que están ahí. El Lázaro es por nombre. Dile que está a tu lado, él te llama por tu nombre. Lázaro, ven fuera. Ese resultado para ese milagro, alguien lo tuvo que creer. Dile que tú lo tienes que creer. Wow, ¿cuántos lo creen con nosotros aquí, amado? Mira, si tienes que creer, quita ese automenosprecio. Ya esto no depende, mi amado, del intelecto ni el conocimiento, hablando preparación académica. Dile, esto depende de Dios, esto depende del Espíritu Santo, esto depende de la formación que Dios me da a través de su palabra. Él te da formación. Dile que te da formación. Cuando yo miro esto, amado, empiezo a dejar de creer que hay otro médico o otro método para yo ser efectivo. Porque empiezo a entender que esto es obra del Espíritu Santo. Dile que está a tu lado, es el Espíritu Santo. Esto está en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de ¿quién? De Dios y no de nosotros.
Por eso cuando yo me miro hablando, cuando yo me miro predicando, cuando yo veo los videos hablando, yo glorifico a Dios. Porque yo digo, Señor, jamás en mi vida yo pensé hablar de esa manera. Jamás en mi vida yo pensé estar en un altar. Jamás en mi vida yo pensé ser un instrumento útil por medio de la persona del Espíritu Santo. Y empiezo a glorificar a aquel que usa mi vida, aquel que me usa como instrumento, aquel que me usa para alcanzar a otros. Porque aquí la gloria es de Dios. Diga conmigo, la gloria es de Dios. Pero dile, déjate formar. Dile, déjate formar. Porque cuando uno se deja formar, empieza a ver resultados. Usted ve que si Marta no hubiera obedecido, o sea, dejado formar por medio de la palabra que le daba el maestro, que le estaba enseñando, hay algo que está impidiendo que yo haga un milagro. Hay algo que está impidiendo de que yo no me pueda glorificar. Y es la duda, es la incredulidad. Quítame esa piedra del medio. Quiten eso que no dejan. No deja que yo pueda glorificarme, porque Él necesita a alguien que lo crea. Por eso le dice, no te he dicho que si crees. Diga conmigo, cree. No importa cuán difícil sea la situación. No importa cuán difícil sea la crisis. Hay que creerle a Dios. ¿Dónde están los que le creen a Dios con nosotros? Hay que creerle a Dios. Y la que está a tu lado, hay que creerle a Dios. Ahora, en medio de todo esto, volviendo a la historia que desarrollamos en esta hora para desarrollar el tema, el peligro de menospreciar lo que Dios ha levantado. Nótese esto. El Espíritu Santo viene con poder sobre la vida de Saúl. Ahora se cumple lo que el profeta dijo, que era una señal de que Dios lo llamaba, porque Dios permite que veamos señales cumpliéndose en nuestra vida para que nosotros tengamos una convicción de quién nos llamó, que no fue un hombrecito, sino fue Jehová el Dios Todopoderoso. Y cuando uno tiene esta convicción, una persona es indetenible, una persona es inconstante, una persona es firme porque sabe quién lo llamó. ¿Cuántos saben quién lo llamó? ¿Cuántos saben quién lo llamó? A mí me llamó Dios. Dile, a mí me llamó Dios. Y si Dios me llamó, mi esperanza está en el que me llamó. Por eso cuando usted ve que le dice serás transformado, esta palabra es que dice que va a haber un cambio. O sea, Saúl tenía un carácter, tenía una forma, pero ese carácter y esa forma debía de ser transformado para poder ser un instrumento útil en las manos de Dios. Un instrumento de honra para que Él se glorifique. Por eso estamos desarrollando que cuando nos dejamos formar, Dios empieza a transformarnos por medio de esa formación, porque estoy obedeciendo lo que Dios me dice. Esa obediencia me prevé a mí de cometer errores, de ser herido, amén, de sufrir un accidente. Es como cuando uno viene guiando, hay leyes. Si uno se come la luz roja, puede ser herido a través de otro vehículo que le impacte, porque no obedecí lo que era pararme en esa luz, y ese carro que tenía la señal de poder seguir no se dio de cuenta y ocurrió un accidente en menos de un segundo. Así mismo sucede cuando nosotros dejamos de ser formados y obedientes al Todopoderoso. Empezamos a sufrir consecuencias, empezamos a sufrir sucesos que vienen siendo consecuencia de la propia desobediencia. Por eso la Biblia habla del pecado que va a alcanzar. Por más que la gente corra, por más que la gente haga y deshaga, el pecado alcanzará. Ese pecado alcanzará. Y la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué? La muerte. Mas la dádiva de Dios. ¿Qué es la dádiva, pastor? El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te ofrece en esta tarde el regalo más grande. ¿Cuál es? La salvación. Dile, Dios te ofrece el regalo más grande, la salvación. Ahora a mí me toca aceptarla o no aceptarla. Seguimos con la formación y la transformación. Para él poder ser transformado tuvo que ser obediente. Ahí la vida de Saúl es transformada. Ya Saúl cambia, ya Saúl es diferente. ¿Por qué razón? Porque anda sometido a Dios. Y ese sometimiento, mi amado, le dio
una garantía de una posición que él no buscaba, y en esa posición iba a ser instrumento de Dios para traer liberación a su pueblo y para que el pueblo entendiera que Dios es todopoderoso. ¿Cuántos alaban su nombre? Por eso cuando vamos al versículo que tocamos para hablar en este día, que es 1 Samuel capítulo 10, verso 27, viendo todo esto, viendo todas estas señales, viendo que el profeta públicamente le habló al pueblo quién era Saúl, lo presentó, o sea, el pueblo no podía decir, y estos hombres que estamos hablando que eran perversos, no podían decir, nadie me dijo nada. Yo no sabía que el Espíritu Santo había venido sobre él. Yo no sabía que Dios había cambiado a este hombre. Yo no sabía que él era de esa manera y ahora es una manera totalmente diferente. Yo no lo sabía. Ellos no podían meter esa excusa. Ellos no podían. ¿Por qué no podían? Porque Dios permitió que a través del profeta que representa la palabra ocurriera una transformación en la vida de él que fuera evidente a todo aquel que lo conocía antes. Ese hombre cambió, yo me acuerdo. Ese hombre no se dejaba. Ese hombre le metía las manos a cualquiera. Esa mujer no se callaba, esa mujer era guapa. ¿Qué fue lo que pasó? Diga conmigo, transformación. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? ¿Cuántos pueden levantar la mano arriba y decir gloria? Él te transforma, amado. Cristo rompe las cadenas. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, hay una transformación. Ahora, en medio de esa transformación hay algo que se llama transición. Una transición para la transformación. Eso depende mucho de la persona. Cuán obediente sea, más rápido será transformada. Cuánto se someta a Dios, más rápido Dios transforma a la persona. Esto depende de nuestra obediencia a lo que Dios exige de mí. Es obediencia. Dile que está a tu lado, es obediencia. Esa obediencia traerá transformación. Esa obediencia traerá cambio. Por eso le dijo, vendré el Espíritu de Jehová sobre ti. Saúl, hay cosas que tú no vas a poder dejar, pero cuando venga el Espíritu de Jehová sobre ti, tú serás mudado, tú serás transformado, tú serás cambiado en otro hombre. Tú no vas a ser el mismo, porque el Espíritu Santo, amado, no es solamente para brincar. Él te transforma, Él te cambia, Él te llena y te da gozo, y por eso saltamos como corderito. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Vamos, dele alabanza, dele gloria, dele honra. Él vive, Él es poderoso. ¿Cuántos se atreven a darle gloria a Dios? Ahora es presentado delante del pueblo. Ya el pueblo sabía quién era. Ya sabía la transformación que había hecho. El Espíritu Santo en ese tiempo venía sobre hombres selectos. Hoy tenemos la bendición que todo aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador, lo dijimos el martes, es sellado con el Espíritu. Hay un sello que es propiedad de Cristo. Es el Espíritu Santo que está aquí. El que se está moviendo, el que está en mí, el que está en usted, el que se mueve por aquí, el que convence, el que redarguye, el que llena, el que satura, el que te satisface de un gozo inexplicable, se llama el Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Dígale a Dios gracias por el Espíritu Santo. Dígale gracias por el Espíritu Santo. Dígale gracias por el Espíritu Santo. En medio de toda esa manifestación tan evidente, me llamó la atención estos hombres que la Biblia registra. Dice, pero algunos perversos. O sea, no se sabe si eran hombres o mujeres. No se sabe si eran hombres nada más o también habían mujeres. La Biblia dice algunos perversos. Estos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Mientras unos gritaban, viva el rey, otros murmuraban, ¿cómo nos ha de salvar este? Así ocurre todavía, amado. Cuando Dios levanta un hombre o una mujer para cumplir un propósito, siempre aparecerán voces que cuestionen, critiquen y menosprecien la obra de Dios. Mientras unos van a gritar, gloria a Dios por la obra que Dios está haciendo en esa hermanita.
Gloria a Dios por la obra que Dios está haciendo en ese hermanito. Gloria a Dios por la obra que Dios está haciendo en esa familia. Habrán perversos que en vez de dar gloria a Dios, amado, menospreciarán la obra que Dios está haciendo en esa familia. Ahora, cuando nosotros miramos, amado, indagaba sobre esta palabra, ¿qué es el menosprecio? Para que nosotros lo podamos entender mucho mejor. Dice que es tener en poco. Dice que es desestimar o de desvalorizar. O sea, eso es no darle la honra o el respeto debido. Rechazar por orgullo. Muchas veces estas personas perversas es el orgullo que las deja ciegas para no reconocer la obra de Dios en la vida de los otros que Dios está obrando. Porque Dios está obrando en todo. Diga conmigo, en todos. Todo aquel que está en Cristo, hay una obra. Aún los que no están en Cristo, el Espíritu Santo los convence, trata con ellos, habla su vida, les hace, les previene, como a mí me sucedía, que escuchaba una voz que me decía, no entres a ese lugar, no te montes en ese carro, no hagas esto. Hoy yo entiendo que era el Espíritu de Dios que hablaba y me decía, no lo hagas, van a matarte, no lo hagas, te vas a morir, no lo hagas, sal de ahí. Esa voz no podían hacer los demonios, mi amado, porque el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Mas Cristo vino a dar vida y darla en abundancia. Por eso hay una obra que Dios está realizando. El menosprecio suele revelar un corazón orgulloso y rebelde. Menospreciar al escogido de Dios. Israel menospreció a Saúl no porque Dios no lo hubiera escogido, sino porque ellos juzgaron por la apariencia. Ese es el problema, que la gente quiere a alguien según ellos. Y dile que está a tu lado, aquí no es según nosotros, es según Dios. Dios sabe lo que es bueno, Dios sabe lo que es perfecto, Dios sabe por qué escoge las personas, Dios sabe por qué posiciona a las personas. Y mi deber es no menospreciar la elección de Dios, sino someterme a la voluntad de Dios. Dile que está a tu lado, sométete. Dile, sométete a la voluntad de Dios. Dile, sométete a la voluntad de Dios. Por eso cuando nosotros miramos, amado, este problema no únicamente sucede con Saúl. Era un problema del corazón, quienes no aceptan la voluntad de Dios. Una persona que no anda en el Espíritu, ¿cómo puede aceptar la voluntad de Dios? Por eso el que anda en el Espíritu acepta la voluntad de Dios. Glorifica a Dios por la obra que Dios está realizando. Da gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en fulana, en fulano, para no mencionar nombre, amado. Da gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en los lugares, porque sabe que es imposible que esa persona lo pueda hacer si no está Dios con la persona. El menosprecio comienza en un corazón perverso. Por eso la Biblia menciona y describe la palabra perverso. Estos perversos dijeron. La Biblia no los llama simplemente inconforme, los llama perversos. ¿Por qué razón la Biblia los llama perversos? Permítame enseñar hoy la palabra. Porque el menosprecio hacia la obra de Dios nace de un corazón que no está sujeto a Dios. Y al no estar sujeto a Dios, ese corazón evidenciará siempre crítica. Oiga esto, el menosprecio se hace evidente. Cuando yo escucho una persona que siempre está criticando sobre otra persona que está siendo elegida por Dios para hacer una función específica, está dándome a demostrar una condición. Y esa condición está trayendo esa crítica. Nunca reconoce lo bueno. Si usted haciendo la voluntad del poderoso Dios, usted siendo efectivo, viendo la gloria de Dios en los lugares, viendo los demonios salir de los cuerpos, viendo las vidas ser salvas, viendo a Dios obrar con señales evidentes de que Dios está contigo, porque Dios evidenció que estaba con él, pero sabe que nunca va a reconocer eso bueno que se está haciendo. Oiga cómo se descubre esto, amado. Y otra de las cosas que hace es busca desacreditar. Oiga esto, amado. O sea, ya Dios está exhibiendo su poder.
Ya Dios está usando como instrumento a su escogido para dar gloria a su nombre, porque aquí la gloria es de Dios. Diga conmigo, a Dios sea la gloria. Aquí esto está en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros sin Cristo no somos nada. Nosotros sin Jesucristo nada podemos hacer. Juan 15 lo dice, sin mí nada podéis hacer. O sea, todo lo que hacemos es por su gracia, es por su misericordia, es por su favor. Y por eso reconocemos y damos gloria a su nombre para siempre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y cuando nosotros entendemos que es Dios, yo no voy a desacreditar lo que Dios está haciendo en una persona. Y a veces son gente que no saben, amado. No conocieron, no te conocieron perfectamente. Usted sabe que una persona puede estar cerca de usted y no conocerte completamente. Porque hay secretos, cosas que usted no dijo para que no sirviera esa persona de ver en la persona que el enemigo te convirtió. Hay secreto, amado, que las personas hicieron cosas. ¿Usted se cree que una persona hace algo y está tocando trompeta diciéndoselo a todo el mundo? No, mi amado. Hay gente que sí lo hace, porque yo conocí gente que lo hacía. Pero hay otros que el enemigo le da una astucia y ellos no le dicen a nadie nada. Y el que lo ve dice, ese muchacho no rompe un plato. Y no sabe todos los platos que ha roto. Porque esa persona solamente conoce una parte de él. Porque la persona no quería descubrirle quién era. Amén, amado. Y hay gente que no te conoció. Y como no te conoció, no puede hablar de eso. ¿Y qué van a hacer? Van a desacreditar. Wow, Dios mío, Padre, siento la revelación de Dios. Desacreditarán lo que Dios está haciendo. Me acuerdo en una ocasión, hablar con un compañero, después de Dios usarlo poderosamente. Estaba comiendo, luego que se acabó el culto, me llamó, fui donde él, estoy hablando con él, y él contento, gozoso conmigo, hablándome de unas cosas. Me empezó a hablar de esto, me dijo, Carlos, hay gente que no te conoce totalmente. Me dice, hay gente que no te conoce totalmente. Me pasó esta situación. Esta persona pensó que me conocía totalmente, pero él no conocía toda mi vida. O sea, él conocía una parte de mi vida, pero no conocía mi vida total. Y ahora, como no conocía su vida total, mientras lo estaba viendo siendo instrumento de Dios, empezó a desacreditar. ¿Por qué empezó a desacreditar? Porque no conocía la vida total de ese hombre. Y ahora, en vez de estar lleno de gozo por lo que Dios estaba haciendo en ese hombre, amén, en esa vida, empezaba a desacreditar lo que Dios estaba haciendo. Pero eso estaba descubriendo un corazón perverso. Y Dios está diciendo en esta preciosa tarde, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de esos corazones perversos, mi amado. Hay que tener cuidado, porque se van a hacer evidentes, siempre van a criticar, nunca van a reconocer lo bueno y buscan desacreditar siempre. Otra de las cosas, se convierten en instrumentos para sembrar división. Oiga esto, amado, esta gente aquí, Dios había señalado a Saúl. Dios había escogido a Saúl en ese momento. Usted sabe que él tuvo un buen comienzo. En ese momento, a estos hombres perversos públicamente, ellos no lo hicieron escondido, fue público. Eso estaba todo el mundo reunido ahí. Eso era una fiesta tremenda. Y estaba el profeta reconociéndolo delante de toditos. Y unos creyeron, como hemos hablado, se maravillan, dan gloria, dice, wow, como Dios está obrando, y creen y se unen, amados. Pero otros, que la Biblia describe perverso, dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Empezaron a menospreciarlo. Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Que vamos a llegar ya mismo a ese punto para que usted entienda cómo se ve el menosprecio público
cuando en ese tiempo la cultura hebrea enseña que cuando se elegía un rey, se le traía un presente, amén, porque era parte de reconocer que honraban, amén, la elección de Dios y que honraban la posición donde Dios ponía a esa persona. Pero ya mismo llegaremos allí. No estaba cuestionando solamente a Saúl, estaban cuestionando al Dios que lo escogió. O sea, cuando ellos hacen estos comentarios públicos, cuando ellos traen estas desacreditamiento público, ellos no están cuestionando al hombre. ¿Sabe a quién están cuestionando? Al Dios que escogió ese hombre, o al Dios que escogió esa mujer, o al Dios que escogió ese instrumento para que sea, amén, general. Dios escogió ese instrumento y ellos lo están cuestionando al que eligió el instrumento. ¿Con qué forma lo cuestionan? Cuando empiezan a menospreciarlo, le empiezan a tener en poco y empiezan a salir por sus bocas, como dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Por eso usted lo oye y empieza a ver, estaban cuestionando al Dios que lo había escogido. Hay personas que creen, que critican al pastor, al líder o al siervo de Dios, cuando realmente están resistiendo la voluntad del Señor. Lucas capítulo 10, verso 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Lucas capítulo 10, verso 16. Óigalo. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Esto lo dijo el Señor, amado. La incredulidad siempre limita la visión. ¿Cómo nos ha de salvar este? Dijeron. Ellos miraban a Saúl, pero Dios veía un libertador. Ellos veían un hombre alto, un campesino, un inexperto. Pero ¿sabe qué? El instrumento era para traer libertad. Mientras ellos veían un campesino, un hombre alto, un inexperto, Dios veía un instrumento que traería libertad. Usted ve que Dios no ve como ve el hombre. Dios ve diferente. El hombre y esos hombres perversos, esa gente perversa, miraban todas esas cosas, pero Dios veía a un libertador. Diga conmigo, libertador. Dios veía un instrumento. Dios veía una persona que iba a ser usada para la gloria de su nombre. Dele gloria a Dios y dele gracias por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que lo hace. La fe pregunta, ¿qué hará Dios por medio de él? Oiga lo que hace la fe. La incredulidad siempre pregunta, ¿cómo? ¿Quién? ¿Por qué él? ¿Por qué siempre ella? ¿Por qué siempre él? ¿Por qué siempre aquel? Y es cómo, y quién, y para qué. Pero la fe no dice eso. La fe dice, ¿qué hará Dios por medio de ti? Wow. Fulana, ¿qué hará Dios por medio de ella? Fulano, ¿qué Dios hará por medio de él? Fulano, ¿qué Dios hará? Eso es lo que hace la fe. ¿Qué Dios hará? Si le dieron la oportunidad, Dios lo va a hacer. Y empieza a orar, Padre, úsalo. Padre, úsala. Es un instrumento. Amén. Tú te glorificarás de manera especial a través de ese instrumento. Y yo glorifico a tu nombre por eso. ¿Cuántos lo glorifican conmigo? Hay personas que nunca celebrarán tu llamado. Wow, Dios mío, Padre. Sígame ahí, amado. Estamos desarrollando ese verso bíblico para que podamos entenderlo cómo se aplica hoy. Ese verso bíblico que está en el capítulo 10, 1 Samuel, verso 27, mi amado. Esto lo sufrió un hombre y nosotros sufrimos estas cosas. Yo sé que a usted le ha pasado en el trabajo, le ha pasado, amén, caminando en Walmart, en los lugares, le ha pasado. ¿Verdad que le ha pasado? ¿Verdad que sí? Hay personas que nunca podrán celebrar tu llamado porque todavía viven mirando con ojos humanos. No pueden ver el propósito de Dios. Siguen mirando, amado, con los ojos humanos. Y aquí nosotros no andamos por vista, andamos por ¿qué? Por fe. ¿Quién anda por fe aquí? Dime. Los que andan con fe digan amén. Los que andan con fe digan, yo no ando por vista, pastor, yo ando con fe. Yo ando creyendo, yo ando creyendo. Ay, yo ando creyendo lo que Dios va a hacer. Yo ando creyendo lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos lo creen con nosotros? Ay, Dios escoge no al más preparado. Oiga bien, Dios escoge no al más preparado, sino
al dispuesto, como dijo Pablo en 1 Corintios 1:27, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso cuando usted mira el menosprecio, siempre va acompañado de deshonra. Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. No traer presente no era simplemente olvidar un regalo. Oiga esto, amado. Era rechazar su autoridad. En ese momento, el no traer presente, amado, esto se manifestaba como decir, no reconozco o no reconocemos que Dios te levantó. No reconocemos que Dios te escogió. Oiga lo que significa esto, amado. No reconocemos que Dios te haya posicionado. No lo reconocemos. Y entiéndase que no eran todos. El verso dice, algunos perversos. O sea, cuando habla de algunos no está hablando de una totalidad. Está hablando, unos sí creyeron, y vamos ya mismo a verlo. Porque estos que creyeron, usted lo ve en el contexto bíblico, verso 26, que es el verso de arriba. Usted se va a dar de cuenta que cuando Samuel, dice el verso, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa, Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él. Oiga, fueron con él. No se fue solo, dile que está tú, no se fue solo. Fueron con él los hombres de guerra, pero entiéndase ahora, ¿quiénes eran estos hombres de guerra? Cuyos corazones Dios había tocado. Dile, cuando Dios te llama no te deja solo. Dios toca corazones que se van a unir a la visión. Dios toca guerreros, hombres de guerra, mujeres de guerra, que dicen, yo te creo, yo le creo a Dios. Yo estoy contigo, yo le creo a Dios. ¿Cuánto recibe la palabra? Yo le creo a Dios. Yo estoy contigo y sé que Dios es veraz. Pero estos peros en la Biblia enseñan mucho, porque mientras unos reconocieron y fueron con él, y la Biblia me gusta como describe que eran hombres de guerra, no eran cualquiera. Eran hombres que le ayudarían, eran columnas de oración, iban a clamar. Ayer me llamó la atención un drama, porque en medio del drama cada persona estaba haciendo algo, dándole aquí, otro dándole allá. O sea, habían unos trabajando y habían unos que estaban sentados, que se dijo, esos que están sentados no piensen que no están haciendo nada. Esos son los que oran por los que están trabajando. Esos son los que oran. Padre, fortalece las manos de ellos. Padre, fortalécelos. Padre, ayúdalos. Esos son hombres de guerra. ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde está la gente de guerra aquí que puede alabar a Dios? Dile que está aludado, eres de guerra, eres de guerra. O sea, mientras unos rechazan de estos hombres perversos, esta gente perversa, rechazaban, no reconocían la autoridad, no reconocen lo que Dios levantó. La honra revela el estado espiritual. Oiga eso, quien honra a Dios aprende a honrar lo que Dios honra. Yo no puedo decir yo alabo a Dios, yo honro a Dios, y no puedo reconocer la obra de Dios en mi hermano, o en mi hermana, o en la persona, amado, porque no quiero que el mensaje crea que es para hombre. No, es un mensaje total, general. Amén, porque el menosprecio se sufre en todas las etapas, mi amado. Está el automenosprecio, donde la misma persona se automenosprecia, y está el menosprecio de otros hacia la persona. Usted ve, mi amado, ahora en el caso de Saúl, era que algunos lo menospreciaban. Otros guerreros se unieron a él, pero otros no reconocieron. Unos se maravillarán y otros se burlarán. ¿Se acuerda Hechos capítulo 2? Lo que sucedió, ese mover del Espíritu, el bautismo del Espíritu sobre los creyentes, 120. Pero la Biblia dice que unos se maravillaban y otros se burlaban. Unos decían, ¿qué es esto? Nunca hemos visto algo así. ¿Quién le enseñó a hablar ese idioma a ese hombre? ¿Quién le enseñó a hablar ese idioma a esa mujer? Y se maravillaban porque escuchaban las maravillas de Dios en su idioma. Es decir, gente que no ha ido a China empieza a hablar chino.
Gente que no ha ido a Portugal empieza a hablar portugués. Eso es lo que estamos hablando, eso era lo que maravillaba. Y había gente que no entendía lo que sucedía y empezaron a menospreciar la obra de Dios. Había un milagro evidente cuando no cogieron clase, cuando nunca estuvieron en esos lugares donde eran esta gente y empezaron a hablar las maravillas de Dios en su idioma. Eso era una maravilla, mi amado. Es que yo vea a mi hijo chiquitito que está allí y empieza a hablar. Josías. Ya él dice papá y algunas palabras, pero que empieza a hablar con elocuencia. Es una maravilla, mi amado. Yo glorifico a Dios por eso. Que yo vea a mi hija Ru que habla español e inglés y ahora empieza a hablar portugués o francés. Yo digo gloria a Dios, nadie se lo enseñó. Y ella empieza a fluir bajo lo que es el Espíritu de Dios. Y Dios empieza a hacer evidente su poder. Porque al que Dios llama, Dios no lo deja solo. Dios respalda al que llama. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? David entendió esto con Saúl. Oiga esto. Aunque Saúl quería matarlo, eso fue cuando Saúl, pues usted sabe que cayó en desobediencia. Por eso dije que Saúl tuvo un buen comienzo, como estamos hablando ahora. Pero luego después se descuida espiritualmente. Y ahora estaba persiguiendo a un escogido de Dios. Pero David, aún sabiendo eso, David sabía quién era Saúl. David entendió esto con Saúl. Aunque Saúl quería matarlo, David decía, no extenderé mi mano contra el ungido de Jehová. Wow, Dios mío, alguien que te quiere matar. ¿Se acuerda el tema esquiva la lanza? Dile que está tú la de esquiva la lanza. Porque eso da honra a Dios. Porque yo no voy a matar la obra de Dios, mi hermano. Yo prefiero esquivar la lanza. Yo prefiero disimular como hizo Saúl en este momento. Ante este ataque, Saúl no se puso pico a pico. Yo soy fulano, yo tengo doctorado, yo tengo experiencia, yo soy esto, yo soy aquello. Y no, mi amado Saúl, disimuló. Por eso le dijimos que le diga al que está a tu lado, disimula. Dile, disimula. No te reconocen, disimula. No quieren darte la honra de vida, disimula. Dile que está a tu lado, disimula, no pelees. No pelees tú. Jehová dijo, pelearé, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora bien, ¿qué debo de hacer, pastor? En esos momentos usted puede sufrir, pero usted sufra de rodillas en silencio delante de Dios. Padre, ten misericordia, yo hago las cosas por amor a ti. Gracias porque tú rompiste mis cadenas. Esto es una manera, mi amado. Me hiciste libre, me transformaste. Ahora vivo para ti, no me importa la crítica de la gente. Pero te pido por esa gente que me critica, Dios amado. Ten misericordia de ellos. Que ellos puedan conocerte como un día yo te conocí. Porque yo un día critiqué a otros también, Señor, tú lo sabes. En el residencial, esos hermanitos que decían aleluya, gloria a Dios. Y en una ocasión, aún yo teniendo conocimiento, dije, ¿qué le pasaba a esos locos? Yo sé lo que es estar en esa silla, Dios. Yo te pido que también como me perdonaste a mí, tú lo perdones a ellos. Y eso empieza a sanar mi corazón. ¿Se recuerda el domingo pasado que hablamos, tienes que perdonar? Estamos describiendo la actitud de estas personas, amados, pero no es para que usted se rivalice con ellos. Es porque Dios te permite que los vea, pero para que ores por ellos. Para que los perdone, para que esquiven la lanza y para que esa actitud no tenga efectividad sobre tu vida. Por esa razón hablamos de esto, amado. Porque el mensaje como tal lo que lleva es a la reconciliación, al amor, a la paz, al perdón, a la restauración. Eso es lo que lleva la palabra, mi amado. Confronta la actitud. ¿Verdad que confronta la actitud? Porque la palabra confronta la actitud, pero me da la solución para salir de esa actitud y andar en el propósito de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? David honraba el oficio, aunque el hombre estuviera fallando. Ahora bien, cuando dice más disimuló, el silencio también es una respuesta espiritual. A mí me ha pasado eso, amado. Cualquiera dirá, no, el pastor es bobo, así dicen en Puerto Rico, no sé en RD cómo digan esa palabra. Ah, el pastor es bobo. No es bobo, es que disimula. Dile que está a tu lado, él disimula. Dile, él disimula.
Antes una persona como yo era, y yo entiendo que he sido transformado, porque antes una persona se ponía, yo le brincaba encima, amado, esa era mi condición caída, así éramos nosotros. Pero ahora, cuando ven la diferencia, no es que sea bobo, es que ha conocido a alguien que le ha mostrado un camino diferente. Es que ha conocido un Cristo que transforma y rompe cadenas. Y ahora cuando se encuentra con gente problemática, perversa, Él disimula, los ama, los perdona y se los gana para Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Dile que está a tu lado, no discuta, no pelee, disimula. Dile, disimula, disimula. Saúl decidió callar. No discutió, mi amado. No peleó. No buscó convencerlo. Usted no busque convencerlo. Siga trabajando. Disimule y sigue haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Dios le dijo que predica en las calles y está sufriendo la crítica de los perversos. Disimule, no pelee con ellos, ore por ellos y siga predicando. Eso es lo que Dios quiere. Que no gaste su energía en los que no quieren creer. No, mi amado, ¿en qué aspecto lo digo? La energía en discutir. Porque sí voy a orar por ellos, pero voy a enfocarme en seguir haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Porque cuando yo me enfoco en lo que Dios me mandó a hacer, y lo vamos a ver, mi amado, que los que eran perversos ahora empezaron a creer. Ay, Dios mío, Rey de Gloria, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Por eso el disimulo va a traer una evidencia que los que hoy no creen en ti, mañana, hablando del futuro, hablando de más adelante, empezarán a creer, porque va a ser evidente ante sus ojos que Dios está contigo. No buscó convencerlo. Hay batallas que Dios nunca te pidió pelear. O sea, Dios no me pidió a mí entrar en discusión con alguien para convencerlo de mi llamado. Usted tampoco, Dios le ha pedido que usted convenza a alguien en discutir con esa persona del llamado que Dios le ha hecho. ¿Sabe cómo usted lo puede convencer? En vez de discutir, disimula, sigue caminando y le dé ejemplo. Y ese ejemplo modela una transformación. Porque Saúl fue transformado cuando vino el Espíritu de Jehová sobre él con poder. Y ahora el hombre podía disimular. Posiblemente en otra ocasión le pasaba eso y él mandaba que le hicieran algo, porque ya él tenía guerreros con él, ya él tenía gente que creía en él. Mira, fulano, fulano y fulano y fulano, eso sácamelo de aquí. Es más, métanlo a la cárcel como le hicieron al profeta, mi amado, cuando le profetizó acá. ¿Qué hizo acá? Métanlo a la cárcel y denle pan de angustia y pan de dolor hasta que yo regrese. Y el hombre le dio, no se intimidó, dijo: si tú regresas, Dios no me ha mandado, pero tú no regresarás, morirás en la batalla. Esos son los profetas de Dios. No se vendían, no se intimidaban. Si tenían que morir profetizando, lo hacían, pero no cambiaban el mensaje, mi amado, para congraciarse. Y es que está a tu lado, no cambie el mensaje. Hay crítica que el tiempo responderá. Eso es lo que le estoy hablando. Entonces el disimulo de yo no gastarme en esa pelea con esa persona de convencerla. Cuando yo disimulo, el tiempo, como dijo aquí, el tiempo va a responder, porque ven tu consistencia. En una ocasión había una persona en un vehículo, y esa persona estaba hablando una cosa de mí, y un hermano mío que amo de manera especial y oro por él, me lo dijo. Me dijo: mira, fulano estaba diciendo cuánto tú fumabas, cuánto tú hacías aquello. Y yo pude entender por qué me decía eso y lo discerní. Y no le hablé nada malo de ninguna manera. Dije: yo oro por ustedes para que Dios haga lo que hizo conmigo. Eso no me afecta, porque un día yo estuve donde él está sentado. Le dije: yo perdono a esa persona y la amo, y voy a seguir orando para que Dios haga la obra en esa persona. Ese hermano se quedó impactado, hasta hoy me habla de eso, porque él esperaba que yo iba a responder según el mundo. Pero diga conmigo: hay que disimular. En esos momentos yo disimulo, yo no hago caso a eso. Yo voy de rodillas a pelear en el Espíritu por ellos, para arrebatárselo de las manos al enemigo y declararlo para Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Van a hablar de ti, te van a criticar, mi hermano. ¿Qué no van a decir? Pero usted disimule, usted siga adelante enfocado en lo que Dios habló. Pasaron los años. Porque eso fue en un tiempo, yo le estoy hablando de años.
Es que esto es una experiencia vivida de cómo cuando uno no pierde el tiempo en entrar a una discusión para defenderse de algo innecesario, usted lo disimula, deja pasar la ofensa, la deja en las manos de Dios y empieza a orar, y luego el tiempo, como nosotros hemos dicho, va a hablar por nosotros. Porque esa persona que dijo eso, luego que pasó el tiempo, esa persona ahora no hay quien le hable mal de mí. Porque el que le hable mal de mí le dice, cuidado que eso es un hombre de Dios. Cuidado que yo creo en la obra que Dios hizo en él. Cuidado porque yo no me defendí. ¿Sabe lo que yo hice? Oré. Ore. Dígale que está a tu lado. Ore. No busque convencerlo. No pelee. No discuta. Calle y ore por esa persona. Hay ataques que los frutos contestarán. Hay ataques que vamos a vivir, amado. No estamos extensos estos ataques. Dios nos está adiestrando hoy para la guerra, mi amado. Dile que está a tu lado, te están adiestrando para la batalla. Te están enseñando cómo pelear esta batalla. Hay gente que fracasa en las batallas que están experimentando. No es por falta de conocimiento, es por falta de sometimiento. Porque Dios te está enseñando cómo pelear estas batallas para que veas la mano de Dios obrando a tu favor. No discuta, no pelee. Calla, no busque convencerlo. Hay batallas que Dios nunca te mandó a pelear de esa forma. Dios te enseña a pelear de rodillas. ¿Dónde están los guerreros que pelean de rodillas? Jesús también guardó silencio delante de Pilato. Jesús podía defenderse. ¿Quién como Jesús no había pecado en él? Todas las obras que hizo, todos los milagros que hizo, todo el bien que hizo, y aún así, delante de Pilato y de los que lo acusaban, enmudeció. ¿Por qué enmudeció Jesús? Porque había un resultado en ese silencio, amado. No era la pelea. Habían judíos revolucionarios que querían que Cristo los libertara del yugo de Roma, mi amado. Pero Cristo vino a enseñarles un camino diferente. Le estaba diciendo, esa no es la forma, es en el espíritu, es una guerra espiritual. Ahora, el que te mande a correr una milla, no corra una, corre dos. Ay, ¿cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Y si te dan una bofetada, ponle la otra mejilla. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Dile, este es el Evangelio de Jesucristo. Dile, este es el Evangelio de Jesucristo. Y el que te hace mal, el que te calumnia, el que te ultraja, ora por él. Y si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Porque haciendo estas cosas, cubas de fuego amontona sobre su cabeza. O sea, el bien, amado, el bien que tú haces se está escribiendo. Dile que está a tu lado, se está escribiendo en el cielo. Y el mal también. Los libros serán abiertos y seremos juzgados. Wow, Dios amado, eso a mí me da temor, amado. Yo escucho esa parte en la Biblia y me da temor de cómo yo conducirme, de que todo lo que estoy haciendo, sea bueno o malo, se está escribiendo. Pero sabe que cuando uno hace el bien, amado, aún a los que te menosprecien, aún a los que hablen, aún a los que, todo lo que hemos hablado hoy, amado, hagan el mal contra ti, cuando tú le haces el bien, ascuas de fuego amontona sobre esa cabeza. O sea, mía es la venganza, dijo el Señor, y yo pagaré. Uno ora por misericordia, uno ora por que sean alcanzados por Dios, uno ora por la benevolencia de Dios sobre sus vidas. Pero recuerde que hay un Dios justo en el cielo. Y Él dijo, mía es la venganza. Yo jamás oraré para que el juicio de Dios descienda sobre nadie. Eso no se puede, amado. Hay que tener misericordia. Hay que perdonar, hay que amar. Hay que hacer como Jesús dijo, ora por los que te ultrajan, ora por los que te calumnian. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, mi conducta o mi manifestación hacia estas situaciones es hacer bien. Ahora hay un Dios justo en el cielo que pagará. Por eso ascuas de fuego amontona sobre su cabeza y mía es la venganza, dice el Señor.
Ya ahí, mi amado, cuando Dios decide, ya eso es Dios con la persona. Y yo oro por misericordia. Diga conmigo misericordia. Jesús guardó silencio. Isaías capítulo 53, verso 7. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Ve, no abrió su boca. Él cayó, mi amado. No toda provocación merece una respuesta. El único que quiere con el dime yo te digo es el enemigo. Tú me tiras, yo te tiro. Tú me dices esto, yo te digo esto. Esa es la actitud del mundo, del sistema, como era uno antes. Ahora uno tiene que perdonar. Diga conmigo perdonar, dile tienes que perdonar. No es de la manera del mundo, ahora es la manera de Dios. Y Dios empieza a educarnos. Somos formados por medio de la Escritura. Nuestro carácter empieza a cambiar. Nuestra vida empieza a cambiar a la manera que por medio de ese cambio nos ganamos a otros para Cristo. Por eso hay batallas que nosotros no tenemos que pelear. Nuestros frutos contestarán a esos ataques. Ah, tú eres un bobo, mira que sí, como hablan ellos, y tu Dios te bendiga, Cristo te ama y sigue caminando. Se duele. El enemigo te bombardea, pero el bien, el sometimiento te da resistencia. Someteos pues a Dios y resistid al diablo. Diga conmigo, resiste. Sométete a Dios y resiste esa voz contraria que te dice dile para atrás. Esa voz contraria que te dice no te dejes. Esa voz contraria que te dice te están humillando. Esa voz contraria que te dice no te quedes callada, no te quedes callado, responde para atrás. No, mi amado, la Biblia nos enseña que este hombre disimuló. Con esto concluimos, amado. Dios termina respondiendo con hechos. El capítulo siguiente, que es el capítulo número 11, usted va a ver que el hecho que Dios demuestra a este pueblo es la evidencia o el resultado de ese capítulo 10 donde él disimuló, donde él decidió disimular. Eso trajo un resultado. O sea, cuando nosotros disimulamos, o sea, perdonamos, podríamos decir, perdonamos la ofensa. Perdonamos lo que nos hicieron. Perdonamos lo que no han hecho o lo que nos hacen. Dios está mirando del cielo y hay una recompensa de Dios. Diga conmigo, recompensa. Cuando Dios te llama, mientras algunos te puedan menospreciar. Hoy hemos visto el peligro de menospreciar lo que Dios ha levantado, amado. Pero cuando algunos perversos traten de menospreciarte y usted los perdone, y los ame, los trate, Dios está mirando del cielo y va a ser algo evidente. Capítulo 12, ¿qué sucedió? Esos perversos ahora iban a sufrir una consecuencia. Un enemigo venía hacia ellos, hacia este pueblo, y le iba a sacar un ojo, amado. Esa fue la condición para no atacarlo, para no matarlo. Le dijo, si se van a rendir, tienen que sacarse un ojo. Usted sabe que humillante es eso. Tápese un ojo y mire con uno nada más. Usted sabe que humillante es que usted se arranca un ojo por sus propias manos para complacer a un enemigo. Era lo que quería este enemigo. Y ahora el hombre que Dios había escogido, el hombre que Dios había llamado, el hombre que Dios había señalado, ahora iba a ser el instrumento de Dios para traer salvación a estos hombres y a esta gente que un día se levantaron en su contra. Ahora iban a ver cómo aquel hombre que era menospreciado iba a ser utilizado por Dios para traer liberación. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Oiga eso, amado, lo que hace Dios. Los que lo tuvieron en poco, los perversos que se burlaban y decían cómo nos ha de salvar este. Capítulo 10, verso 27. ¿Cómo nos ha de salvar este? Le tuvieron en poco y no le traen presente. El hombre disimula y ese disimulo trae una reacción de Dios. Ahora el pecado alcanza a este pueblo y este pueblo, amén, viene un enemigo a atacarlo y le da lo que es una forma para la rendición y le dice, quítese un ojo. Y ellos dijeron, te vamos a contestar en 7 días. Y ahí envían mensajeros a ver quién los podía salvar. Y usted sabe quién fue el que el Espíritu de Dios vino sobre él. Diga conmigo, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl de nuevo. Usted dirá, pastor, pero ya había venido. Recuerde que en ese tiempo el Espíritu Santo venía sobre la gente celeste para usarlo.
Por eso es que usted ve continuamente el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder. El Espíritu de Jehová vino sobre él, ve, porque en ese tiempo era así. Ahora permanece en nosotros por medio de Jesucristo. Él lo prometió. Él dijo, yo no los dejo huérfanos, yo le voy a dar el Consolador. Yo le voy a dar el Espíritu de la promesa. ¿Cuántos glorifican a Dios por eso? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por el Espíritu Santo que permanece en aquellos que honran a Dios? Oiga esto, amado, con esto concluimos, porque tiene que ver cómo el silencio, cómo el sometimiento a Dios hay o trae un resultado evidente en nuestra vida. Y aquel hombre llamado Saúl, ¿cómo nos ha de salvar este? Dijeron ellos. Terminó viendo cómo Dios lo salvó por medio de él. Este capítulo demuestra quién tenía razón. Cuando Jabes de Galaad fue sitiada, en 1 Samuel 11:6, puede verlo ahí. Entonces, Saúl dijo al pueblo, Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. O sea, el mismo pueblo que preguntó cómo nos ha de salvar este, terminó viendo cómo Dios lo salvó por medio de él. Dios responde las dudas con resultados. Esta gente perversa que lo menospreció, ahora estaban viendo con sus ojos el resultado. No necesitas defenderte constantemente. No necesitamos defender nuestro ministerio constantemente. No necesitamos salir en defensa de lo que Dios nos ha comisionado a hacer. Tenemos que dejar que los resultados hablen. Dios mío, Padre de la gloria. Yo creía que usted iba a alabar a Dios con esto. Dejemos que los resultados hablen. ¿Lo entendieron ahora, mi amado? No nos desenfoquemos. Dejemos que los resultados hablen. Wow, ¿cuánto hablan de ese hombre? ¿Cuánto atacan a esa mujer? Y sigue predicando. Sigue apasionado por Jesucristo. Sigue apasionado por Jesucristo. ¿Qué es lo que está pasando? Es que ha decidido perdonar. Ha decidido amar. Y ahora ve un resultado evidente. Dejamos que los resultados hablen. Dios lo confirmó, como dice Marcos capítulo 16, verso 20. El Señor confirmaba la palabra con las señales que le seguían. O sea, no estamos solos. Aunque haya gente que menosprecia, aunque haya gente perversa, los perdonamos, los amamos, pero no van a detener el que llamó. No van a tener la evidencia, no la van a detener. Dios se manifestará. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Diga conmigo, Dios se manifestará. El mayor error es menospreciar lo que Dios está haciendo. Muchos perdieron la bendición porque no reconocieron la visitación. José fue menospreciado por sus hermanos. David por su familia. Jesús por Nazaret. El problema nunca fue el instrumento. El problema fue el corazón de quienes no pudieron reconocer la mano de Dios. Pregúntate. ¿He menospreciado alguna vez a alguien que Dios está levantando? ¿He criticado antes de conocer el propósito de Dios? ¿Estoy honrando lo que Dios honra? ¿Cómo reacciono cuando soy menospreciado? El hombre puede rechazar lo que Dios escoge, mi amado, pero jamás podrá impedir el propósito de Dios. Oiga esto, la gente puede menospreciar, amado, pero no podrá impedir. Diga conmigo, no lo puede impedir. Póngase de pie. No lo puede impedir, no lo puede impedir, no lo puede impedir. No lo puede impedir, no lo puede impedir, no lo puede impedir. ¿Cómo nos ha de salvar este? Dijeron los perversos. Dios respondió levantando a Saúl con poder y dándole una victoria. ¿Cuánto da gloria a Dios? No pudieron impedir la visitación de Dios, como no han podido impedir la visitación de Dios en este lugar. No han podido impedir la manifestación de Dios en este lugar. No han podido, Dios mío, Rey de Gloria, no han podido impedir la obra que Dios está haciendo en este lugar. Dios respondió levantando a Saúl con poder,
dándole la victoria sobre los amonitas. Cuando Dios decide levantar a alguien, mi amado, no necesita la aprobación de la gente para cumplir con su voluntad. Aunque hayan perversos, tendrán que ver la evidencia del poder de Dios. ¿Dónde están los que lo creen con nosotros en esta hora? Oh, habrá alguien hoy que lo crea con nosotros. Quizá hoy está siendo menospreciado, está siendo criticado, está siendo rechazado por causa del llamado que Dios te ha hecho. Has puesto sobre tu vida. No permitas, oh, Shakaya, Leva, Soja, no permitas que esas voces extrañas te desenfoquen. No permita que esas voces de esa gente apaguen la voz de Dios en tu vida. No permitas, mantente humilde, permanece fiel. ¿Dónde están los fieles? ¿Dónde están los fieles? Y deja que el Señor confirme tu llamado. Deja que el Señor confirme tu llamado con frutos de una vida obediente. Habrá alguien hoy que se siente así, amado. Habrá alguien hoy que dice: pastor, siento el menosprecio, lo siento en mi trabajo, lo siento en la escuela, lo siento mientras camino. Yo sé que Dios me escogió para algo mayor. He escuchado esas voces, me he desanimado, pero hoy Dios me ha hablado. Hoy Dios me ha hablado. No voy a soltar el llamado. No voy a soltar. Dios bendiga a esa hermanita que viene por ahí llorando. Ay, ale. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Todo aquel que necesite, venga por acá. No se vaya sin la oración. No se vaya sin la oración en esta hora. Habrá alguien hoy en medio de nosotros que necesita reconciliar su vida con el Señor. Habrá alguien hoy que llegó cansado y trabajado. Cristo dijo: venid a mí y yo los haré descansar. Ven hoy a este altar, queremos orar por ti. No te vayas como llegaste. Permítenos orar por ti en esta hora. Queremos orar por tu casa, por tu familia, por tu hogar. No te vayas sin la oración. No te vayas, no te vayas. Dios está haciendo cosas grandes. Dios está haciendo cosas poderosas. Sé que la obra que Dios ha empezado la perfeccionará. ¿Cuántos lo creen con nosotros en esta hora? Todo aquel que lo cree que necesita la oración, pase por aquí. Queremos orar por usted. Si hoy en tu corazón has menospreciado a alguien que Dios está usando, este es el momento de arrepentirte. La humildad reconoce que Dios puede obrar por medio de quien quiere. Honramos la obra de Dios y caminamos en unidad para que su propósito se cumpla en medio de nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor en esta hora? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria? ¿Cuánto le dan honra? ¿Cuántos pueden alabar su nombre? Te adoramos, Jesús. Te damos gracias, Padre. Te damos gloria a Dios. Alabamos tu nombre. Alabamos tu nombre, Jehová. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Jehová, 1 Samuel capítulo 11, los que anotan y guarden ese versículo. Al oír Saúl estas palabras, me gusta la reacción de él y quiero terminar con esto, porque el Espíritu me hablaba en esta palabra y no podíamos concluir sin esta parte. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y ese Espíritu de Dios que vino sobre él con poder, lo utilizó para darle la victoria ante aquellos perversos. O sea que al Saúl oírlo no se llenó de gozo. Gracias a Dios porque me está haciendo justicia. Gracias a Dios porque estoy viendo tu mano sobre ellos. No, eran sus hermanos, se dolió. Y el Espíritu de Dios viene sobre él y automáticamente él los perdona. Y es el instrumento de Dios para traer liberación o salvación al lugar. Como en esta tarde aquí hay instrumento de Dios para ayudarte en medio de tu lucha, para ayudarte en medio de tu batalla,
para ayudarte en medio de tu aflicción, para ayudarte en medio de tu situación, pero tienes que creerlo. Pastor, ayúdeme por acá. Oh, te adoro, Jesús. Mi alma te glorifica, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que se ha movido de una manera especial en este lugar, Dios amado. Tú redarguyes, tú convences, tú llenas, tú saturas, tú obras, Dios, de una manera especial, y te doy gloria por eso. Yo te pido que tú te glorifiques de manera especial en esta hora maravillosa, en este lugar, Padre, sobre cada vida que ha pasado, sobre las vidas que han escuchado tu mensaje, tu palabra, a través de las redes. Yo te pido por cada uno de ellos, de los que estuvieron conectados, Dios, que tú obres, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Clamamos por José y su familia, clamamos por Wanda y Carlos, clamamos, Señor, por este matrimonio, Dios, que tú obres de manera especial, Señor, por la hija de nuestra hermana Edna de Jesús, llamada Beca. Señor, ayúdala, glorifícate en ella, Señor. Padre, obra en esta familia amada, en sus nietos, en el nombre maravilloso de Jesucristo, Padre. Mira, Charivague, también te la presentamos a Charivalle, Dios. Glorifícate en ella de una manera especial, Padre. Mira, mi hermana que ha estado conectada, Padre. Glorifícate en ella de manera especial en mi familia. Mis hermanos están en tus manos. Tú continuarás obrando, Señor, sobre cada familia, sobre cada hogar, Jehová, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en este lugar. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada familia, en cada casa, en cada hogar, Jehová. A ti te daré la gloria de vida, porque la gloria es tuya, Jehová, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Dios bendiga a todos los que estuvieron en vivo. La paz y la gracia de Dios sea sobre cada uno de vosotros. Ayúdame por acá. Dios le bendiga de manera especial.